Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Al fondo. Al fondo. Perfecto, perfecto. Les pedimos por favor que muten los micrófonos, los pongan en silencio por lo menos ahora a la hora de presentarnos. Gracias. Bueno, nuevamente gracias por acercarse. Agradecemos a quienes coordinaron desde los CAG la concurrencia a lo que es esta nueva modalidad que presenta la plataforma de Punto Digital. En este caso estamos con la doctora Eva Giberti. Voy a leer un resumen de su currículum. La doctora Giberti es coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Doctora honoris causa por la Universidad Nacional del Rosario, título otorgado en 2006, y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma Nacional de Entre Ríos, título otorgado en el 2010. Psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria argentina. Ha actuado sistemáticamente durante toda su vida profesional en desarrollar teoría, praxis y difusión sobre la mujer y los estudios de género. Fue la creadora y fundadora de la primera escuela para padres de Argentina en 1957. Ex docente de la Universidad de Buenos Aires en la especialización de posgrado en violencia familiar. Es docente de posgrado en la especialización en psicología forense de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Directora de la carrera de Psicología de la Universidad y Salud. Es ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus libros se destacan Política y Niñez, de compilación y ensayos, Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y La familia a pesar de todo, Mujeres y violencias. Nos acompaña también la doctora Florencia Roca, que trabaja en el programa Las Víctimas contra las Violencias en el área jurídica. Las presento a ambas y estamos inaugurada la jornada. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Diego es el encargado de prensa del programa Las Víctimas contra las Violencias. Así que queda presentado Diego Flores, él también. Miren, el encargo que yo tengo por parte de la subsecretaria María Fernanda Rodríguez es hablar con ustedes de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ustedes se dan cuenta que lo primero que estoy haciendo es cambiar el título de este tema, porque esto de abuso sexual infantil es un soberano disparate. No existe el abuso sexual infantil, por más que los organismos internacionales cometan el mismo error. El abuso sexual es contra niños, niñas y adolescentes, porque de lo contrario se califica como infantil un abuso que es el abuso que cometen los adultos contra los niños, niñas y adolescentes. Es el mismo estúpido fenómeno de pornografía infantil y maltrato infantil. Es una estrategia típica del patriarcado mediante la cual se hace cargar el adjetivo infantil sobre quienes son en realidad las víctimas, con lo cual queda la pornografía centrada en lo infantil y el maltrato en lo infantil y el abuso en lo infantil. Está mal, entonces vamos da capo al comienzo. Esto es abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, producido semejante delito por los adultos, que somos nosotros. Y yo les decía que este es un encargo que me hace María Fernanda Rodríguez y me dice: Eva, habría que hablar con la gente de los CAG acerca de abuso sexual, porque es un tema que escuece, que daña y que existe en todo el país, en el mundo. Vamos a recordar, leyendo la bibliografía internacional, que sepamos en Occidente. En Oriente tenemos muchas menos noticias, menos información, pero la información que tenemos de los países de Medio Oriente y de Oriente no nos deja para nada tranquilos. Lo que no contamos es con estas estadísticas, lo mismo que contamos con estadísticas en Occidente.
Entonces, yo le contesté a María Fernanda, le dije, mira, en el CAG lo que hay son colegas, el tema lo conocen perfectamente bien, de manera que no es que yo pueda ir a dar una clase sobre abuso sexual infantil en manera alguna. Este es un tema que conocen perfectamente y pueden a su vez preparar papeles y preparar trabajos contando qué es lo que encuentran y podríamos aprender todos, todas de las experiencias que la gente de los CAG podrían alcanzarnos. Yo lo que voy a poder hacer es una repasada acerca de todo lo que se ha estudiado y lo que vienen sabiendo desde las universidades y fundamentalmente preguntarles qué experiencia es la que ellos tienen en las distintas provincias. Si bien el programa Las Víctimas contra las Violencias, que yo coordino desde el año 2006, lo cual me ha obligado con mucho bienestar y con mucha alegría a recorrer muchas provincias, he estado en muchos de los lugares que hoy en día están siendo punto digital, de modo que tengo realmente una muy buena vinculación con muchos de ustedes, con muchos y con muchas de ustedes, pero sería bueno que hiciéramos un recorrido histórico acerca de qué es lo que interesa hoy en día acerca de esto que tiene que ver con el abuso sexual, que es un tema que se ha puesto en superficie, porque históricamente era un tema ahogado, sumergido, no pasaba, no existía, no se veía absolutamente para nada, no se hablaba de esto. Hoy en día se está hablando más aún. Han aparecido una cantidad de grupos de francotiradores y de francotiradoras que se ocupan, bueno, vamos a estudiar, y si fuera a estudiar solo no sería un problema, vamos a ocuparnos del abuso sexual infantil. Y esto no es chiste, esto no es sencillo, bueno, no, porque hay que proteger a los niños. Sí, pero detrás de cada niño y de cada niña abusados, lo que hay, ustedes lo saben muy bien, es una familia. Hay una mamá y hay un papá que tiene mucho que ver. También ustedes saben, cuando yo digo que tiene mucho que ver, ustedes saben y conocen perfectamente estas estadísticas. El abuso sexual infantil en el 80-85% es un abuso intrafamiliar. El papá, el abuelo, el hermano mayor, el tío, el primo, estos son los responsables aquí en Argentina e internacionalmente. Las estadísticas pueden variar 80, 85, pero el abuso sexual es intrafamiliar. Podemos aumentar en un mínimo porcentaje vecinos y conocidos cercanos, pero es lo mismo que encontramos en todas las provincias. Después podemos, si ustedes quieren, si ustedes tienen sus propias estadísticas, intercambiar qué es lo que ustedes van encontrando, pero supongo que no va a haber muchas diferencias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos hemos encontrado trabajando con abuso sexual? Ustedes, por lo que poco que me permite ver la pantalla desde acá, tengo la impresión que son personas jóvenes, es decir, que no son parte de mi generación. Yo soy de la generación de la gente que tiene hoy 88 años. Calculen que cuando yo iba a la universidad, cuando iba a la UBA, cuando era alumna y cuando después iba a la Facultad de Derecho, por más que soy psicóloga, el título de asistente social me lo dieron en la Facultad de Derecho, yo estaba en contacto con los profesionales de aquella época. Y entonces, si ustedes me permiten, yo voy a hacer un repaso por lo que a mí me enseñaron, que no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy en día. Vamos a hacer una recorrida brevísima por lo que Freud decía. Porque ustedes saben, recuérdenlo porque lo han estudiado, que nosotros hemos estudiado 3 Freud. El primer Freud, el segundo Freud y el tercer Freud. Primer Freud que decía, se los leo, Freud decía en 1895 y 1896, luego la sorpresa de que en todos los casos el padre, sin excluir al mío, debía ser acusado de perverso. Vamos. En una carta que Freud le envió a Martha Bernays en 1886, le informó que había obtenido autorización para asistir al curso que el profesor Broadet
Brouardel, el francés era que estaba en París, donde Freud estudiaba, dictaba en la morgue parisina un curso. Y entonces el profesor Brouardel decía: las agresiones sexuales son crímenes del hogar, y se refería a menudo a estos crímenes del hogar en el transcurso de sus clases. Es decir, que Freud, 1895-1896, tenía clarito que el abuso, que incluía violaciones, eran temas de la familia. No solamente lo tenía clarito, se lo explicaba a su profesor en París. Pero ¿qué le pasó a Freud? Que cuando vuelve a Viena y empieza a ir al círculo médico de los médicos vieneses de aquellas épocas, empieza a plantear su famosa teoría sexual. Y entre los datos de su teoría sexual cuenta que los niños eran violados y que eran lastimados y que eran abusados por sus padres. Esto, escuchado por los viejos médicos vieneses de esa época, que no habían asistido a los cursos del profesor Brouardel, empezó a producir un verdadero escándalo y empiezan a acusarlo a Freud, si no de loco, pero por lo menos de un exceso de interpretación de lo que decía. Y Freud se da cuenta que si sigue insistiendo con que los chicos eran víctimas de abuso sexual y que el abuso sexual, que no se llamaba así, se llamaban de otra forma y además se llamaban en vienés, iba a tener un muy mal pronóstico como joven médico en aquella Viena de 1890-1896, cerca del 1900. Entonces pasa a transformarse en el segundo Freud y cambia su teoría. Cambia la teoría que muchos de ustedes deben haber conocido y pasa a crear la teoría, el segundo momento de su teoría, que es la de la fantasía de los niños, que ustedes recordarán, por lo menos es la que a mí me enseñan en la Universidad de Buenos Aires. Todo niño fantasea con el hecho de haber sido abusado por su padre. Y los niños inventan y fantasean que han padecido abusos o por sus padres, o por las niñeras, o por las personas que tienen que cuidarlo. Y durante décadas yo fui alumna de profesores que en la universidad, cuando se hablaba de la sexualidad de los niños, me enseñaban, porque todos los niños cuentan escenas sexuales que son producto de sus fantasías. Segunda etapa de Freud. Pero Freud, que estaba muy lejos de ser tonto y recibía las confesiones de sus pacientes, así como nosotros recibíamos las confesiones de nuestros pacientes, y más aún quienes, como en mi caso, asistíamos permanentemente al hospital de niños ya una vez recibidas. En el hospital de niños, ¿qué veíamos nosotros? A los niños víctimas de abuso sexual, y nosotros estábamos aprendiendo de nuestros profesores psicoanalistas que los niños fantaseaban, que contaban historias que ellos inventaban. Era imposible que los chicos inventaran, esto lo sabemos hoy en día, cuando que en los dibujos veíamos muy claramente qué es lo que los chicos dibujaban, que no podían inventarlo, no podían en lo más mínimo, tampoco palabras y escenas que los chicos estaban reproduciendo y que era evidente producto de la experiencia. En mi caso, yo durante muchos años trabajé en el hospital de niños en la segunda cátedra de pediatría, y cuando los pediatras revisaban a los chicos encontraban las lesiones de las niñas en la zona vulvar y en los varones en la zona anal. Esas no eran fantasías de los niños, eran niños lesionados por adultos. Entonces, la segunda fase de la teoría freudiana empieza progresivamente a caerse, hasta que Freud, que les repito, como sabemos bien, no era tonto, en los últimos años de su vida reproduce los comentarios que él había hecho en el 1896, cuando tuvo que, primero explicó lo que sabía y después retrocede en la teoría, vuelve y en los últimos años de su vida, ya cuando escribe al final, en 1931, escribe cosas como estas. Habíamos reconstruido
otros procesos, acontecimientos impresionantes de la infancia, de los cuales el recuerdo consciente de los enfermos no había conservado nada. Pero averiguaciones hechas a los padres y niñeras nos suministraron luego la prueba irrefutable de que tales episodios que nosotros habíamos inferido, habían ocurrido efectivamente. Toda vez que se producía la impresión, era avasalladora. Impresiones capaces de influir en forma permanente sobre la vida sexual germinal del niño, tales como observaciones de actos sexuales entre adultos o experiencias propias con un adulto. Ahí lo tienen. Vuelve a la tesis de 1896. Experiencias que ellos habían tenido con adultos. Es decir, corrige 40 años después, en realidad 30 y pico de años después, el que había sido el segundo momento cuando inventa que los chicos fantasean. Retrocede y lo tenemos al Freud de hoy en día cuando puede hablar de los abusos sexuales que los chicos padecen actualmente. Ahora bien, ¿en qué consisten los abusos sexuales? Son muchas y yo no quiero de ninguna manera imponerles a ustedes cosas que saben de memoria, pero sí lo que quiero leerles, la página 34, me lo marqué, es algo muy interesante que la doctora Virginia Berliner-Blau, si ustedes quieren tomar contacto con alguien que sabe mucho, pero mucho sobre abuso sexual, acuérdense de este nombre, Virginia Berliner-Blau, es un apellido difícil, Berliner-Blau, es una de las personas que más conoce acerca de abuso sexual en la Argentina. Ella es médica forense y perito forense, de modo que su trabajo es permanentemente recibir como médica forense en tribunales a los chicos y escuchar a los chicos, escuchar a las madres y hacer peritajes. Pero ella, para hablar de abusos sexuales que ustedes conocen perfectamente bien, exhibicionismo, manoseos, después si quieren lo podemos enumerar, pero esto ustedes lo saben muy bien. Pero ella abre un capítulo muy interesante que va mucho más allá de lo que el abuso sexual violento muestra. Ella dice, también engloba determinadas conductas o comportamientos sexuales en los que no media contacto físico entre el niño y el adulto. Por ejemplo, un adulto que duerme en la misma cama con el niño. Estamos fritos, porque en nuestras provincias argentinas, en nuestras áreas del conurbano, en las áreas villeras, todos los chicos duermen con los padres en la misma cama. Bueno, pues ella, que en este sentido es algo ortodoxa, entiende que algo ortodoxa no quiere decir fanática, sino que tiene una línea de principio, pero les leo lo que ella dice. Posiblemente pensando en gente de clase media y clase alta, pero da como ejemplo un adulto que duerme en la misma cama, el niño con el adulto, lo mismo que en el momento en que ambos experimentan una satisfacción sexual. Es decir, no es solamente cuando duermen juntos, sino cuando se estimulan sexualmente bajo la frazada. Conversaciones y miradas seductoras a un menor de 18 años por los padres a un menor de 18 años. Ya está marcando una edad. Es decir, el abuso sexual atrás. Estamos en la Convención de los Derechos del Niño, que es hasta los 18 años. Entonces, conversaciones y miradas, vean a dónde apunta, seductoras a un menor de 18 años por los padres u otras personas que tienen poder sobre él. Y cuando dicha charla viola, es decir, conversaciones, viola no solamente miradas, sino conversaciones, viola fronteras generacionales o personales. Es decir, esto también es muy difícil, porque actualmente los niños y las niñas hablan de todo
con cualquiera, de cualquier cosa. Y en este momento, cuando se habla tan a menudo de homosexualidad, de preservativos, es decir, los chicos están dispuestos a hablar de cualquier cosa con los adultos. Y también esto puede dar lugar a determinado tipo de conversaciones que se suponía antiguamente que no eran conversaciones para los adultos con los chicos, pero resulta que este límite está siendo traspasado permanentemente. Yo les leo esto porque Virginia es muy meticulosa y encuentra que puede haber abuso sexual, inclusive, y ahora sí hay un punto que hay que respetarle a ella cuando dice mostrarle a los chicos películas de tipo sexual. Claro, de tipo sexual pornográfico. ¿Qué problema tenemos actualmente con los celulares, particularmente con los adolescentes? Los adolescentes manejan sus celulares de modo tal que ingresan a las páginas porno como les da la gana, cuando les da la gana y cuando quieren. Digo los adolescentes, digo los chiquilines de 12 años que son púberes, entran a las páginas porno y se las muestran en el colegio unos a otros. Y el abuso sexual no parte de un adulto, son ellos, son los chicos de este mundo globalizado con los cuales sabemos muy poco lo que hay que hacer, porque siempre están un paso más adelante de nosotros. También dice Virginia Berliner-Blau, inducirlo a posar para fotografías sexualmente sugerentes. Esto es algo que se observa en muchos padres, o por lo menos en algunos padres, que hacen posar a la nena, sobre todo a la nena. ¿Hay algún problema en la conectividad? Sí. Micrófono abierto. San Pedro, ¿verdad? ¿Pueden mutear el micrófono, por favor? Bien, perfecto, se activa solo igual. ¿Qué? Ahí. ¿Ya está? Sí, entiendo, sí. Que yo estaba oyendo una voz paralela con la mía. Bueno, también puede ser, yo les decía, los padres que hacen posar a los hijos en poses particularmente seductoras. Esta mano aparece muy frecuentemente ahora, la pueden encontrar. Por empezar, las nenas se la bancan solas, no lo hacen solitas. Posan poniendo trompita y bajándose un hombro de la blusa o de la ropa que tengan puesta, siguiendo los modelos de la televisión. De manera que esto que hace años podía ser inducido por los padres, actualmente no está nada, o sí, está inducido por los padres también, y entonces eso puede dar lugar, decía Virginia Berliner-Blau, a considerarse el comienzo de un abuso sexual. Pero yo no puedo menos que decir y comentarles a ustedes que estas cosas hoy en día son los mismos chicos los que las proponen. Bueno, esto quería leérselos, sobre todo porque es bibliografía interesante, recordando primero a Freud y después dándoles el nombre de Virginia Berliner-Blau. Las clasificaciones que ustedes también recuerdan, saben que los abusadores tienen del otro lado de la llave los pedófilos y los paidófilos. Los pedófilos, que no son lo mismo, en realidad los paidófilos son aquellos que buscan chicos de determinada edad, por ejemplo, que no pasen de 8 años, o que no pasen de 12 años, o que no pasen de 15 años. Paidos, es decir, chicos, niños. El pedófilo cubre todo el espinel, es decir, usa cualquier tipo de chico, usa entre comillas, cualquier tipo, cualquier edad. El paidófilo es el que selecciona a su víctima, particularmente dentro de determinada edad. Usadores son todos, pero hay pedófilo y paidófilo. Lo señalo nada más, ustedes también lo saben, pero simplemente porque yo tenía que ordenarme lo que iba a decir. Y en cuanto, aunque desordene un poco lo que pensaba decir, ¿quiénes son estos chicos? ¿Cómo hace el abusador para localizarlos? El abusador, que vamos a hablar un poco más ordenadamente, se caracteriza porque es un sujeto que lo que primero detecta es la vulnerabilidad del chico. Son chicos básicamente vulnerables. Hay chicos cuyo nivel de agresión o cuyo nivel, su capacidad de defensa es lo suficientemente evidente como para que un abusador no se meta con él.
Pero hay otro tipo de niñas y niños. Cuando yo digo chico, en realidad cometo un error semántico, porque chico está mal, hay que decir chicos y chicas, pero en homenaje a la velocidad del lenguaje, una dice chicos, varón, y es una de las famosas leyes del patriarcado, generalizar por el masculino, y está mal. En niñas y niños, yo digo chicos rápidamente, pero hago la advertencia, está mal hablar así. No son chicos, son chicos y chicas. Bueno, entonces, es la vulnerabilidad que hace que el sujeto, que puede ser un abusador sistemático o un abusador ocasional, esa es la otra clasificación, el sistemático, que es el más peligroso, o el ocasional, que va a la pesca de un chico u otro, no sigue siempre la consigna con el mismo chico, es el que busca tener poder sobre la criatura. Todos los abusadores se caracterizan por un mismo fenómeno. Lo que buscan no es básicamente el placer sexual, sino en primer lugar la posibilidad de dominio, de dominar a lo que ellos transforman en una víctima. Por eso buscan sujetos vulnerables, es decir, vulnerar viene de vulnerare, del latín, que significa herida, de un sujeto, de un niño que puede ser herido. Y para eso lo que ejercitan es el poder. El abusador, en primer lugar, goza por el poder, que es lo mismo que el sujeto que le pega a una mujer, que lo que gozan, es decir, que aquello que les produce placer y satisfacción es la creación de una víctima, el poder ejercer el poder sobre alguien, y mucho más el poder sobre un niño al cual humillan, deterioran y lo utilizan como una salida de índole sexual. Pero el primer movimiento no es un movimiento sexual, por más que la acción sea una acción de índole claramente sexual, pero el placer, para hablar con el lenguaje en español, no con lenguaje psicoanalítico, sino con un lenguaje en español de diccionario, el goce que buscan es el del poder y de la humillación de la víctima. Eso sería lo que Freud llamaría el principio de satisfacción. Es el poder que se tiene sobre la víctima. Ese poder tiene una apoyatura sexual y sabe que es un delito sexual. Los abusadores, por mucho que digan, saben que su placer es dominar a la criatura, pero saben también que es un delito sexual. No es que sean ignorantes, que haya que explicárselo. Sin embargo, es muy interesante los diálogos con los abusadores, cuando es posible detenerlos y trabajar con ellos. Bueno, esto venía en el capítulo sobre el abusador, pero se los digo ahora, porque yo me había ordenado por capítulos para hablar con ustedes. Los abusadores dicen, pero no, ¿cómo un delito? ¿Y por qué? Si al nene o a la nena le gustaba, no me decía nada y no se quejaba. Si además yo le enseño, yo lo introduzco en las sensaciones sexuales y yo en realidad le estoy enseñando. La criatura aprende conmigo lo que es el placer sexual. Estas son las cosas que dicen los abusadores cuando llegan realmente a tener una conversación que puede ser con un psicólogo o psicóloga y no quieren aceptar la clasificación del delito. La víctima padece un delito cuyo eje es el asombro, porque no entiende lo que le están haciendo, no entiende, y su dinámica es la obediencia. Y no entiende porque quien se lo hace, entre comillas, es su papá o es su abuelo. Es decir, quienes le hacen lo que le hacen son las figuras tutelares, son las figuras a quienes le han dicho que cuando crezca deberá parecerse. Son las figuras a quien debe respeto y por eso, siendo el eje la figura tutelar,
les debe obediencia. Entonces, es de imaginar el asombro que sienten cuando algo raro sucede entre esa persona y él. Lo primero que siente es asombro, pero es lo primero que siente, porque inmediatamente lo que aparece es la sensación de humillación porque le están haciendo algo que él no entiende, acompañada por el asco, porque no le gusta esto que le hacen, lo asusta, es miedo, asco, miedo, humillación, asombro, desconfianza, es decir, una caravana de sentimientos y de afectos muy desconocidos para él, porque además provienen desde una persona que no solamente él siente como atacado, que lo atacan y le hacen sentir algo raro, sino que además le dice que esto tiene que permanecer en secreto entre él y ese abuelo o ese tío o ese padre, porque es una cosa que se hace entre los adultos y los chicos, cuando se aman mucho y le meten el verbo amar en el medio. Entonces la criatura termina comprometida activamente, se compromete activamente porque no es una obediencia activa, es decir, se lo aguanta a pesar del asco, de la humillación, a pesar del malestar, y al mismo tiempo se compromete, gracias a la obediencia, a guardar el secreto, pero no es de cualquier manera, porque este atacante no empezó por atacar a la criatura, todo lo contrario. Primero aparece la etapa de la seducción o el hechizo. Algunos autores lo llaman el hechizo, otros autores lo llaman la seducción. ¿Cómo se juega esta etapa del hechizo o la seducción? Son los regalos, es el encantamiento, porque suelen ser personas muy seductoras para con los chicos. No nos extrañemos que sean justamente las personas que lo cuidan, no nos extrañemos que en los jardines de infantes sean los profesores de música, los profesores de gimnasia, los que son admirados, son los que los chicos aprenden a querer, pero se dejan hacer cosas justamente por eso. Tienen todas las técnicas de la seducción. Es un campo básico la seducción, que además se alimenta de promesas, de regalos y de las afirmaciones de ¿a vos te gusta esto? Es decir, dan por sentado que al chico le gusta esto, al chico o a la chica. Es decir, paulatinamente el sujeto, el niño, la niña, quedan, y aquí sí les doy un concepto que es nuevo porque lo he ido creando paulatinamente, quedan implicados, y quedan implicados, yo diría que para siempre, por más que haya después mucha psicoterapia, queda implicado el niño con el adulto merced a la irrupción de la sexualidad adulta en el cuerpo del niño. Quedan implicados de una manera feroz la acción del adulto que invade el cuerpo del niño, que no puede defenderse y debe reconocer que él está cediendo el cuerpo al adulto y no puede hacer nada más que aguantarse. Y además, muchas veces, lo que entra en ayuda de todo esto son las fantasías terroríficas de los chicos. Son las fantasías, ustedes saben que los niños y las niñas suelen tener fantasías terroríficas, que fantasean, que los despedazan, que los monstruos vienen y los cortan en pedazos, o que vienen los antropófagos y se los comen y los cortan y los hierven. Es decir, los chicos tienen, o si no, con los monstruos que vienen de otros planetas y se los cortan en pedacitos. Los chicos tienen fantasías terroríficas que inventan, o si no, que los padres los pegan hasta destrozarlos y destruirlos. Es decir, que hay una cantidad de fantasías que ayudan para que esta implicancia se arme, se organice, y no es
nada liviano. A través del abuso sexual, el niño queda o la niña quedan implicados, es decir, quedan asociados definitivamente, aunque después se trabaje con terapia y demás, pero quedan implicados. ¿De qué manera? Es un continuo, porque cuando se trabaja con estos niños, cuando se trabaja psicoterapéuticamente, una se da cuenta que aunque los chicos no hablen de esto, a través de los dibujos lo que se advierte que es como si algo pegajoso se quedara metido en la vida de estos chicos, algo de lo cual no puede defenderse, de lo que no puede despegarse. Es una vivencia de haber quedado implicado, es la palabra que realmente describe esto. No pueden despegarse, además es permanente, una situación en la que el tiempo queda subjetivado porque le ocurre no solamente después que el suceso haya acaecido, sino que sigue permanentemente. Por eso yo lo llamo un continuo, porque el adulto, a mí me ha sucedido y a cualquier psicoanalista le ha sucedido, que un adulto de 50 años que está en tratamiento psicoanalítico, en tratamiento psicoterapéutico, un buen día le diga, mire, yo no se lo conté nunca a nadie, y realmente a mí me pasó que cuando tenía 6 años venía mi papá a la noche a la cama donde yo estaba, dormía solita, y mi papá venía todas las noches y se metía en mi cama y me tocaba y me hacía esto y aquello. Y es una paciente de 50 años, es una persona adulta que nunca había contado esto. Esta es la implicancia, esto es lo que se llama una dimensión del tiempo subjetivado que persiste y persiste como un continuo que es muy difícil zafar. Años después yo les cuento historias de pacientes adultos. Estas situaciones de implicancia funciona como un continuo, es lo que conduce a los chicos del estado de vulnerabilidad en que lo encuentra el abusador, a lo que después se transforma en estado de desvalimiento. El estado de desvalimiento, a diferencia de vulnerabilidad, significa que no tiene ningún recurso ni manera de pensar en un recurso. El chico desvalido, la persona desvalida, es aquella que ni siquiera puede imaginarse que tiene un recurso para salir de la situación. Esa es la persona absolutamente desvalida, a diferencia del vulnerado. El vulnerado es el que puede ser herido y que de hecho es herido, pero el desvalido es el que está así. El desvalido adulto, por ejemplo, es el sujeto de la villa que ni siquiera sueña con que puede recurrir a alguna obra social o algún puesto de auxilio o alguna salita o algo para que lo puedan ayudar a pedir una bonificación o alguna ayuda o algo. Ni siquiera puede ocurrírsele que puede salir de esa situación. Ese es el sujeto desvalido. Inclusive estos chicos ni siquiera sienten angustia, porque si sintieran angustia, la angustia produce la posibilidad de reaccionar y oponerse. No, la situación es de tal desvalimiento que no consiguen tampoco transformar fácilmente en palabras todo lo que le acontece, porque no consiguen armar un mundo simbólico, representacional, para contar todo. A veces sí. Entonces tenemos que hacer una pausa acá, porque acá se dividen los cuadros de los chicos. Hay algunos que sí consiguen zafar y representar, hacer una representación, y entonces después cuando tienen que ir a una cámara Gesell pueden contar a los 7, 8, 9, 10 años, pueden contar lo que les pasó a los 7, 8, 9 o 10 años, cuando ya han tenido una posibilidad de simbolizar lo que les estaba pasando. Pero cuando esto pasa a los 3, 4 años,
cuando no hay todavía la posibilidad de un pensamiento simbólico y de una representación que les permita armar en palabras, trabajar con chicos que han sido violados o que han sido abusados a los 3, 4 años o a los 2 años, es muy difícil, salvo que hagan dibujos, poder llegar a la conclusión de qué es lo que les ha pasado, porque realmente no tienen palabras para decir. A esta altura, yo pregunto, ¿hay alguien que quiera hacer preguntas? Porque lo que yo voy a hacer, tengo pensado, para un segmento de esta conversación con ustedes, leer lo que son los clásicos, porque esto que he hablado hasta ahora no forma parte de los clásicos. Trabajar con ustedes con los clásicos, que son cuáles son los síntomas que presentan los chicos. ¿Y saben por qué? Porque en todos los libros le cuentan los síntomas. Hay largas cadenas así de cómo se reconoce un chico. Son tantos y tan distintos y tantos que, bueno, yo me traje mi propio libro para leerles, porque todos los autores van sumando síntomas. Por eso los dejé, porque cualquiera de ustedes en los libros que tienen todos los síntomas, por ejemplo. O las características del abusador, que también están escritos en muchos libros. Yo preferí plantearles primero estos primeros temas que en realidad remiten al abuso como tortura. En realidad, a donde estoy yendo a parar es a plantear que el abuso para el niño es una tortura, que se caracteriza sobre todo por lo que caracteriza la tortura. El sujeto que padece tortura, aquello que lo caracteriza es que sabe que esto sigue, que el torturador vuelve, que la nena que me dice que mi papá volvía a mi camita todas las noches a los 6 años y yo no quería cerrar los ojos para no dormirme, porque sabía que cuando yo me dormía mi papá venía y me tocaba. Tampoco les he planteado exactamente los procedimientos que usa el abusador, porque supongo que todos ustedes lo tienen clasificado y lo saben, lo estaba dejando para una segunda parte. Pero no sé si en este momento o a esta altura hay alguien que me diga: Eva, no entendí nada de todo esto, si hace falta que yo repita o si quieren preguntar o hacer una pausa. A ver. Permiso, Si alguien quiere preguntar algo, por favor, que levante la mano. No hay preguntas, ¿verdad? Continuamos. No, pero espérate, dale. No, ahí está. En San Pedro. Por favor, abran el micrófono en San Pedro. Y con voz fuerte, por favor, Ahí escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y quiero hacer una pregunta. Perdón, cerca del micrófono, ¿puede ser? A ver. Quiero saber cuáles son las características del abusador. Bien. Preguntan cuáles son las características del abusador. Y dije que lo digo en la segunda parte, te digo que lo tengo en la página 4, en la página 5 lo tengo. Perfecto, doctora, gracias. Bueno, era para no meter todo de golpe. Bueno, ¿algo más? Bueno, sigo entonces. Dejé con tortura 3, espérate que te digo que tengo en la página 4. Les quiero contar, ya que hablé de los chicos de 7 y 8 años, que a esa edad ya son muchos los que se mantienen integrados en la escuela porque han conseguido hacer... les aclaro que la doctora Roca, Florencia, que está a mi lado, no es que está a mi lado por casualidad, sino porque yo he pedido la asistencia de una abogada, porque hay una cantidad de leyes que tienen que ver con el abuso sexual y en mi experiencia, que en fin, hace muchos años que trabajo con esto, siempre he visto que
llegando a un determinado punto los abogados entran en discusión y no se ponen de acuerdo en determinados puntos, sobre todo cuando una persona de 20 años se acuerda que a los 6 o 7 años lo abusaron y quiere hacer la denuncia ahora, a los 20 años. Entonces ahí he visto siempre que los abogados discuten hacia un lado y hacia otro. Y a esa gente hay que ayudarla y hay que acompañarla. Bueno, creo que es lo más difícil y creo que cada cual tiene que tener su abogado en este caso, pero le voy a dejar a la doctora Roca. Al mismo tiempo, yo peleo permanentemente porque el abusador vaya preso. No tengo manera no hay manera de convencerme para que no vaya preso. Continuamente insisto para que vaya preso. El lío lo tenemos con que la madre no quiere denunciar, o la hija del abusador, cuando el abusador es el abuelo, no quiere denunciar, y este es un delito. Entonces aquí los abogados tienen mucho para decir. Y a veces la criatura que habló, que contó, resulta que retrocede y no quiere repetir lo que dijo. Pero resulta que los psicólogos somos quienes sabemos, las psicólogas, quienes sabemos que en realidad no está queriendo perder al padre. Cuando dice, no es cierto, yo lo inventé. Mentira, no inventó nada. Lo que pasa es que no quiere que su papá vaya preso. Entonces ahí los abogados tienen mucho para decir. Por eso yo pedí que la doctora Roca, a quien pueden hacerle un montón de preguntas, porque los abogados de los grupos en los que están ustedes se deben encontrar montones de gente que les aparece con el chiquito, como a nosotros nos pasa, que en la comisaría aparece la mamá con la nena de la mano y dice, a esta nena la violó el portero de casa en la comisaría. Y por mucho que nosotros tengamos los grupos de los equipos que vamos para que la policía no le haga preguntas a la víctima de violación, preguntas que no debe hacerle y por eso tienen que declarar delante nuestro, cuando llega la mamá a la comisaría y con la nena de la mano y delante de la nena grita, no, porque esta nena la violó el portero, ahí no hay manera de preservar a la víctima, a quien están revictimizando cuando la señora llega a la comisaría acusando al florista o al portero del barrio que la nena fue violada. Se los digo porque son las historias con las que nosotros trabajamos cuando trabajamos con abuso sexual en terreno, porque nosotros trabajamos con abuso sexual en terreno y con abuso sexual con el 0800. Son dos niveles de trabajo que hacemos. Si tenemos tiempo yo se los describo, porque en terreno es como trabajan ustedes. Es decir, con la señora que le llega al CAJ y dice, esta nena fue violada por fulano de tal, y entonces ustedes se encuentran con la criatura, así supongo que a alguno les ha pasado, y que tienen a la víctima ahí delante y cómo atajar a la madre que les está contando. A nosotros nos ha pasado, de manera que supongo que a ustedes también. Bueno, no sé por qué me fui a parar con este caso, pero no importa. Llegamos a lo que me interesaba decirles, que los chiquitos más grandes son los que pueden mantenerse integradamente en la escuela y no pierden la posibilidad representacional y simbólica de poder hablar con los docentes, con los adultos, que son los que muchas veces dan la voz de alta, dan el alerta. Hay que estarse muy de la mano de los docentes, escuchándolos, porque son a quienes los chicos les confían muchas veces lo que les pasa. Entonces, lo que sí les sucede a estos chicos es que desafectivizan el pensamiento, se caracterizan porque van a la escuela, hablan, pero es como si tuvieran que enfriar el pensamiento respecto de los afectos. Es decir, bueno, ustedes saben bien, los psicólogos particularmente, el fenómeno de desafectivizar, que cuentan las cosas como si no le hubiera pasado o como si le hubieran pasado a otros, ¿no? Entonces, desafectivizan porque, claro, no pueden juntar la emoción de lo sentido y de lo vivido, la vivencia, con lo que están contando. Entonces, esto es un punto que quería decírselo porque la situación traumática es distinta para quien puede
representarse lo que está pasando. Bueno, más lo que pasa es que les digo algo que es tan sabido por usted, para los psicólogos, básicamente, es distinta para quien puede representarse lo que le está pasando, quien puede crear un pensamiento, que para una criatura de 3 años, 4 ya puede representarse, si o de 3 años o de 2 años, que no puede ir armando representacionalmente esto, y el trauma se instala como algo sumamente doloroso, como es la irrupción de la sexualidad adulta en el mundo de los chicos, ¿no? Y sobre todo porque el abuso sexual termina siendo un encarnizamiento. Esta es la palabra clave, un encarnizamiento, sobre todo cuando es un abuso sostenido a lo largo de los años. Es un encarnizamiento, es decir, la crueldad con que alguien se ceba en la desgracia ajena. Esto es para tenerlo en cuenta, porque hay chicos que son abusados desde los 4 o 5 años hasta los 12, 13 años, hasta que pueden tratar de escapar. Entonces, ustedes querían ver las características del abusador. Yo les había dicho que va en busca del niño, de los niños más vulnerables. Pero sobre todo lo que busca es el adulto, que es un adulto, va en busca de, entre comillas, lo niño que tiene el niño. Es decir, va a apoderarse de ese encanto de la infancia. Son sujetos, generalmente, yo les voy a decir cosas generales y después un experimento realizado en Canadá que me parece que es muy interesante. Muy interesante de los muchos que se han hecho, con abusadores presos, naturalmente. Va en busca de no solamente del disfrute del poder, sino como si quisiera apropiarse de ese encantamiento que le significa para él la niñez, como si necesitara incorporar esa capacidad de encantamiento que tienen los chicos. Esta experiencia de los canadienses, de una cárcel canadiense, es interesante por lo siguiente. Corre un mito, que es el mito del abusador abusado, de los que dicen que todo abusador es abusador porque en realidad, siendo niño, fue abusado. Si eso fuera cierto, las mujeres estaríamos lucidas, porque el porcentaje más grande de víctimas de abuso sexual son las niñas. Entonces las mujeres, o sea, las niñas cuando crecemos y somos mujeres, seríamos las máximas abusadoras del planeta. Porque como hemos sido las más abusadas desde niñas, estadísticamente nosotros andaríamos abusando de hombres o de otras mujeres. No es cierto. Lo que sí es algo que se encuentra en las estadísticas de los sujetos detenidos, que algunos han sido abusados desde niños, algunos. Pero lo que los canadienses descubrieron es algo muy interesante. Primero les hicieron una encuesta a todos los abusadores, que eran un montón que tenían presos, y de todos estos abusadores presos, el 80 y pico % describió que habían sido abusados siendo niños. Entonces, después de un tiempo, les dijeron que iban a rehacer la encuesta, pero que los iban a someter a la máquina de la verdad, esta que se pone en el brazo y que, según se cree, por supuesto lo creían los abusadores, que salta cuando mienten. Entonces, del 80% que juraron que ellos habían sido abusados cuando eran niños, esto se redujo al 15%, cuando temieron que la máquina de la verdad los deschavara, es decir, habían mentido. ¿Y por qué habían mentido? Porque calculaban, y ya sus abogados se lo habían dicho, que el hecho de contar que habían sido abusados les iba, sino a reducir la pena, a dar más facilidades en el penal, porque pobres tipos también en realidad andan abusando porque ellos han sido víctimas en su origen, en su vida.
Es decir, que el mito del abusador abusado, reconociendo que hay abusadores que han sido abusados, es un mito con el que hay que terminar, porque es un macaneo absoluto. Porque de lo contrario la estadística habla. Las mujeres somos las más violadas y las más lastimadas por abuso, entonces las mujeres seríamos las más violadoras en el planeta. Ahora, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que se encuentra en los abusadores que han sido presos? Son sujetos que padecen una notable desvalorización de sí mismos, que tienen una especie de debilidad emocional en cuanto a las relaciones sociales, andan permanentemente buscando ser queridos, ser aceptados, tienen sentimientos de soledad y tienen problemas sexuales en el momento de mantener la relación sexual en sí. Esto es lo que se encuentra en los abusadores que han podido ser detenidos y estudiados y encuestados. Ahora, lo que suele ser habitual es que aparecen los abusadores entre quienes tienen la obligación de cuidar del niño. Son los profesores de canto, no de canto, de música, los profesores de gimnasia, los deportistas y básicamente los sacerdotes. No necesito contarles las historias famosas de los curas violadores. Es sumamente desagradable tener que decirlo, pero los medios de comunicación se ocupan sistemáticamente de lo que son los sacerdotes en las escuelas religiosas. Sistemáticamente aparece una noticia donde los sacerdotes que han violado y abusado de niños se cuenta por miles en todas las bibliografías internacionales. Es decir, son los sujetos encargados de la conducción, crianza y cuidado de los niños. Los porcentajes son enormes. Entonces, esta es otra característica de los violadores. El mito del abusador abusado, entonces, es un mito para terminar. Y ahora, ¿cuáles son los procedimientos que utilizan? En primer lugar, son sujetos que para avanzar en una práctica de abuso, empiezan por una premeditación antes del pasaje al acto. No se mandan directamente. Primero hay una premeditación, después aparece el pasaje al acto. En la premeditación están los regalos, es decir, todo lo que le ofrecen al chico son las promesas, los regalos, empiezan los manoseos y es el momento de la alerta para quienes están cerca del chico. Cuando un niño dice en casa que fulano me molesta, por favor, esto es para anotarlo, que no quiero ir a casa del abuelo porque me molesta, es suficiente para entender que el abuelo está haciendo lo que no debe con el niño. No quiero que papá me bañe porque me molesta, es suficiente para que mamá se dé cuenta que ese padre no tiene que bañar a la niña. La frase clave para el niño abusado es me molesta. No sabe decirlo de otro modo, pero algo le molesta. Entonces, el abusador recibe como primera acusación de un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, el me molesta. Empiezan con el manoseo. Un tío que tiene a la niña sentada en sus rodillas, una mano demasiado cercana de la ingle, cuando la tiene sentadita en las rodillas a la sobrina, los revolcones en la cama, jugando que vamos a jugar a la lucha, debajo de una frazada, cuando no hay posibilidad de ver a dónde van las manos de ambos, los juegos. Además, el abusador con respecto de los varones utiliza la técnica del sexo oral o felacio, ya sea haciéndolo ellos con los niños chiquitos
y obligando a los niños chiquitos a ser felados por ellos, es decir, a obligarlos a sexo oral o hacerle sexo oral a los chiquitos y además preguntarles, ¿te gusta? Porque esto le gusta, esto es cosa de los hombres, nos gusta a los hombres. A las niñas las manosea en busca del clítoris, porque tienen un excepcional conocimiento de la vulva respecto de las niñas, y entonces lo que consiguen es distintas reacciones de excitación temprana en la niña, porque realmente consiguen reflejos de excitación en la niña cuando acarician la vulva buscando el clítoris, que lo encuentran. Entonces la niña siente sensaciones que son placenteras y en realidad son reflejos productos del manoseo, o bien de la felación, de la succión también de la vulva de la niña. Estos son los procedimientos elegidos por los abusadores. Esto todo previo a la violación, que puede ser vulvar. Yo agradecería que no dijeran violación vaginal, porque es muy rara la violación vaginal en una niña de 4 o 5 años. Aparecen. Personalmente me ha tocado intervenir en estos casos, pero destruyen la vagina de la niña. Entonces la prueba es evidente. No hay manera de zafar de una prueba de una violación en una vagina de 4 años. Pero lo que generalmente se utiliza es la violación ad portas, es decir, sobre la vulva, la vulvita de la niña, que después aparece en forma de enrojecimientos y la nena que dice me arde, o me duele, o me molesta, o que dice el tío me puso su pilín en la chocha. Entonces la madre viene y dice, le puso el pito en la vagina. No, no es la vagina. Porque cuando es la vagina es cuando la chica está hospitalizada, y ya la vemos como nos ha tocado verla a quienes trabajamos en el hospital de niños cuando la revisación pediátrica. Entonces esto es evidente. Lo mismo los niños cuando vienen con enrojecimiento en la zona anal, los varones. Bueno, el enrojecimiento de la zona anal es también el intento de penetración por parte de un adulto. Estas son las estrategias en las nenas, particularmente, en la búsqueda también de los pezones. Son zonas reconocidamente erógenas en las criaturas, y entonces estos son los procedimientos de los abusadores que conocen las zonas erógenas del cuerpo del niño y de la niña y los utilizan con particular sabiduría. Entonces, mantienen el secreto los chicos, y lo que es paradojal, que mantienen la alianza con estos sujetos, mantienen una alianza y no se atreven a hablar. Pasan los años y no se atreven a hablar, básicamente porque suponen que no les van a creer. Esto es parte de la situación del terror que los chicos sienten cuando se deciden a hablar. Y cuando se deciden a hablar, tengamos en cuenta la diferencia. Por estas cosas del idioma, por estas perversiones del idioma, se pasa a hablar de la develación. ¿Por qué develación? Qué ganas de complicar las cosas. Develar quiere decir levantar el velo. Lo que el chico hace es revelar. Es una revelación que significa contar, poner en superficie una verdad oculta y dolorosa. El chico lo que hace es revelar, no develar. Develar es lo que hace el padre cuando la novia llega al altar velada, y entonces le levanta el velo y se la entrega al novio. Eso es develar. O Salomé cuando se dejaba caer los velos, los 7 velos, eso es develar. Pero el chico no devela nada, el chico revela. Es mucho más importante que develar. Porque no deja caer ningún velo, el chico cuenta una cosa espantosa. Entonces, la pregunta no sé si está contestada, por lo menos en parte, lo que preguntaban acerca de las características del abusador. Yo les quiero pedir disculpas a los colegas, pero no es un seminario, es lo que yo puedo hacer, porque además, por otra parte, estoy hablando con colegas, no estoy
trabajando con gente improvisada en el tema. Me parecería que ustedes podrían, ya lo dije al principio, contar mucho acerca de los abusadores con que se encuentran. Y además, ojo, porque acá está la cuestión, los abusadores peligrosos son los menores de 18 años, para lo cual hay un tipo de justicia que es complicadísima, porque es la justicia para menores. Entonces, aquí la gran discusión la tenemos los psicólogos entre nosotros, si realmente lo vamos a considerar como un agresor o como una víctima, al de 16 años que violó al chiquilín de 7. Y en mi experiencia, yo he tenido que intervenir en una provincia que no está representada en este punto digital, porque era habitual, y por eso no tuve que intervenir, me llamaron para ver que se podía hacer algo, no se podía hacer nada, porque era costumbre de esa provincia que realmente la iniciación de los varoncitos de 16 años era la violación de los de 7. Además me decían, Eva, esto es costumbre acá y no sabemos qué hacer porque es costumbre. Costumbre. Y como era costumbre y sigue siendo costumbre, los huichis violar a las nenas de 7 años porque después se casaban con el cacique huichi, qué sé yo, que bueno, son leyes de la antropología que en realidad son delitos, ¿no? Pero bueno, de manera que esto forma parte de intervenciones psicológicas en conjunto, cuando el violador es un menor. Si es una víctima, y entonces hay que entenderlo como víctima, yo tengo mis diferencias con esa posición, porque creo que un varón de 16 años sabe muy bien lo que está haciendo cuando viola a un chico de 7, pero al mismo tiempo también sé que si ese varón de 16 años forma parte de un grupo que le impone que para ser varón tiene que cumplir con el rito de violar a uno de 6, otro de 7, que el grupo le impone, también esto no es sencillo. La Argentina es un país complejo, en América Latina las costumbres son complejas en general, y esto no se puede resolver en este ámbito en el que estamos trabajando. Simplemente digo que tengo conocimiento de que esto existe y que esto es muy probable que ustedes lo tengan todos los días, de modo que mi sugerencia es que escriban sobre estos temas, que los publiquen para que podamos, quienes estamos ahora metidos trabajando en esto, en el programa Las Víctimas contra las Violencias, podamos tener papeles, bibliografía con escritos de cosas vividas por ustedes, porque yo me manejo no con bibliografía internacional, salvo las grandes tesis, prefiero bibliografía latinoamericana, que es la que nos corresponde a nosotros. Bueno, entonces, ¿podés preguntar? Sí, por supuesto. ¿Hay quien quiera preguntar, por favor, que levante la mano? San Pedro, por favor. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, primero Martín, del CAP de San Nicolás. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Martín. Bueno, primero un placer comunicarnos con ustedes. Quería preguntar, algunas son 4 preguntas, pero bueno, a ver si las puedo sintetizar. A ver si las puedo mandar. Bien, doctora, le quería consultar, usted estuvo hablando cuando explicó lo de cómo se redujo el porcentaje de abusadores que decían que habían sido abusados de chicos y que de alguna manera buscaban con eso tener algún tipo de protección dentro de una unidad penal, digamos. Quería saber qué piensa usted con respecto a eso, de que una persona tenga que estar especulando con su vida dentro de una unidad penal. La segunda pregunta es para la doctora Florencia Roca. Es con respecto a que nosotros en el CAC de San Nicolás tenemos un caso sobre un profesor que, si bien no hubo un abuso sexual de índole físico, sí hay denuncias sobre el modo, la metodología en que este profesor da sus clases, y son los padres quienes de alguna manera están disconformes de qué manera él da sus clases. Entonces sabemos si desde lo legal se puede hacer algo o hace falta que este profesor dé ese paso más para que esto se convierta en abuso. Y
Mi tercera pregunta es para la doctora Eva Chiverti. ¿Qué motiva que un niño de 16 años viole a uno de 7? Y si cree que la respuesta está en lo que consumimos, ¿no? Desde la televisión, radio, o los grandes medios de comunicación. Gracias. Gracias, Nicolás. La primera pregunta. ¿Me escuchan? La primera pregunta. Especular en el penal para conseguir un beneficio. Bueno, esta es la lógica de los presos. Yo realmente no sé qué es lo que le pasaría a estos presos, pero evidentemente han estado, por una parte, asesorados por sus abogados, los que tenían abogados. Yo no lo sé porque esto sucedió en Canadá, pero por lo menos todo preso busca especular más que especular, tratar de conseguir algún beneficio de alguna manera. Algunos lo hacen denunciando a algún compañero, por ejemplo, el buchón. Otros lo harán de otra manera, pero todo lo que sea dentro de una cárcel conseguir un beneficio, y hay que estar presos para saber que cualquier cosa para conseguir un beneficio seguramente lo hacen. Y además, aquí es interesante la pregunta porque es una respuesta la que inventa el preso, que lo coloca en posición de víctima, es decir, lo opuesto a lo que realmente él hizo. O sea, él está preso por abusador o por violador. No me acuerdo, no tengo el trabajo aquí. Sí, lo tengo acá en el libro pero no lo he marcado. O sea, él está preso por violador o por abusador. Y entonces toma la postura opuesta para decir, a mí también me pasó. Realmente es interesante para decir, no, acá la víctima primera he sido yo. En realidad, si yo me porté mal, es porque, o sea, si yo delinquí, es porque primero me hicieron mal a mí. Es decir, entiéndanme, lo que pide es compasión y comprensión. Esto es lo que a mí me parece que le pasa. Es casi ponerse como sujeto de una causa noble. Es decir, pido para mí comprensión. Me parece, no te lo podría decir exactamente. Y en cuanto a violar a los 16, ay, si yo supiera lo que le pasa a un chico de 16 que viola, no lo sé realmente. En el libro lo que sí cito en varias páginas, y no te digo para que compres el libro, pero te digo que en Francia los franceses hicieron algo sumamente interesante. Juntaron a un montón, no me acuerdo cuántos, de chicos violadores y abusadores, todos menores de 18 años. Y entonces juntaron a varios psicólogos y sociólogos que se reunieron primero para pensar, y entonces están todos los trabajos de las horas que se reunieron. Los franceses arman todo y cuentan todo en forma de seminario, y cómo estaban dubitativos, no sabían cómo iban a encarar a estos muchachos, y estaban muy temerosos, y cuentan esto, cómo vamos a estos chicos que están presos por haber sido violadores y abusadores, cómo los vamos a encarar, qué recursos tenemos, con qué de nuestro saber podemos encararlos. Así que primero cuentan todos los miedos que ellos tuvieron. Después cuentan cómo los encararon y cómo tuvieron que ir cambiando de acuerdo con las cosas que los chicos decían, y cómo tuvieron que ir modificando, porque tuvieron que ir aprendiendo de acuerdo con las cosas que cada chico decía, cuáles eran los motivos que cada uno explicaba, por qué había violado, por qué había abusado. Entonces hicieron otra gran reunión para corregir las intervenciones de ellos. Se pasaron así también otra pila de días y de meses estudiando si era conveniente o no era conveniente hacer estas reuniones con los chicos, porque finalmente decían, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Así se pasaron 2 años entre reuniones de los profesionales que estaban totalmente desconcertados. A mí lo que me interesó de ese trabajo eran las reuniones de los profesionales con el desconcierto que tenían y con el reconocimiento del no saber
qué hacer y cómo trabajar, y el aprendizaje que recibían por parte de los chicos y las respuestas, que además iban creciendo a medida que se hacían las reuniones. Esto es lo interesante, porque una cosa era agarrarlos a los 16, 17 años y otra cosa era cuando ya tenían 18, 19, les cambiaban los pacientes de los grupos. Bueno, yo no me acuerdo cómo terminaba el estudio, pero de lo que resultaba era que con el paso del tiempo, estos muchachos, mire que les hablo de 2 años de trabajo del grupo más o menos, habían aprendido muchísimo los psicólogos y los sociólogos, y parecería ser que estos muchachos habían, junto con el pasaje del tiempo, habían podido reflexionar y darse cuenta que no había sido lo mejor que lo que habían hecho, pero que de ninguna manera se sentían curados, porque nunca se sintieron enfermos, tampoco. Es decir, esto hasta acá es lo que te puedo contar y decirte que hay gente que está estudiando y trabajando y que no puede encontrar realmente una salida para esto, ¿no? Hasta acá es lo que te puedo contar. No es mucho, vos ves, pero no es que sepamos. ¿Cree usted que puede ser por lo que los chicos consumen? La televisión, los programas, ¿cree usted que puede ser lo que los chicos... No, lo que vos decís como sugerencia, que la televisión y los programas no ayudan espiritualmente, es que te lo diga así, no, que no ayudan y que en realidad favorecen violencias, pienso que sí. En una época a mí me enseñaron que la televisión no deformaba porque la gente sabe distinguir la realidad de la ficción. Yo creo que no, que la gente no distingue entre realidad y ficción, y que realmente los programas casi pornográficos que estamos viendo y de violencia porno actúan y realmente tienen mucha presencia en la vida de la gente. Me parece que esto está siendo realmente negativo y que no estamos viendo hasta dónde influyen todos nosotros. Digo en todos nosotros y me incluyo, creo que en todos nosotros está realmente influyendo. Y te digo que hoy, mírame, es un día particularmente difícil para trabajar, porque no puedo sacarme de la cabeza a los 44 muchachos que están hundidos en el fondo del mar. Y a cada rato, mientras hablo con ustedes, me aparece, se me entrecruza esto, y no puedo dejar de decírselos, porque sería realmente muy falsa, sobre todo porque vos me traes el tema de televisión, y yo hace una semana que vivo colgada de la televisión esperando a ver qué sale de esto. Y no sería una docente como es debido o como se podría esperar, no porque yo esté acá en rol de docente, sino que estoy en rol de coordinadora de un programa, pero como estoy contando todo esto, no puedo menos, y como esto se me atraviesa permanentemente, y ahora vos me diste el pie cuando me hablaste de cárcel y cuando me hablaste de los 16 años y me hablaste de la televisión, me permito decirles que estoy muy acongojada y que me atraviesa todo lo que estoy diciendo, el drama que tenemos y la vergüenza que tenemos encima con estos 44 muchachos que están en el fondo del mar. Ustedes dirán que no es el tema, pero para mí es el tema exclusivo del día de hoy. Ustedes sabrán disculparlo. Y lamento mucho no poder concretar la respuesta, pero te puedo decir solo lo que sé y nada más que lo que sé. Bueno, en relación a la pregunta del profesor, a ver si él incurre en un delito o no, tendríamos que ver bien cuáles son las cosas que él dice, ¿no? Porque, como bueno, deben saber la mayoría, los delitos son los que están establecidos en el Código Penal. Fuera del Código Penal, si no está ahí, no hay delito. Entonces, habría que ver bien cuál es la situación. Qué sé yo, tal vez puede ser una corrupción de menores, donde, no sé, que este delito consiste en a través de distintos actos, como dice la doctora, de seducción, o con determinadas palabras o modismos, buscan acelerar la madurez sexual en esos niños y niñas.
habría que ver, ¿no? Bien específicamente. Lo que, de todos modos, me parece que es para invitarlo a pensar así en el equipo de trabajo y también ver, no olvidarnos que tenemos la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes vigentes, la 26061 a nivel nacional de integral de protección, donde uno de los principios que rigen es el derecho a ser escuchado, ¿no? De los chicos y chicas. Entonces, también por ahí es interesante generar el espacio de escucha, ver qué es lo que ellos sienten en relación a esta figura, a este adulto que tiene para colmo un lugar de poder como docente, y a partir de eso ver qué medidas se puede tomar desde la institución primero, porque tal vez lo primero que se tenga que hacer es correr a ese docente de ese lugar, por lo menos estar en contacto con niños, niñas y adolescentes, y después ver a nivel legal, a nivel, delito, denuncia penal, qué se puede hacer. Y para esto pueden trabajar con el organismo de protección, que no sé si en San Nicolás tienen servicio local o de protección de derechos niños o adolescentes, trabajar con el equipo interdisciplinario y con los chicos, ¿no? No sé si quieren comentar al respecto de la situación puntual, o quedó claro. Porque a lo mejor es interesante que te expliquen más lo que pasa. Claro. Sí, no, está bien. En San Nicolás sucede que acá justo están mis compañeros, está bien, que son el caso de Elio Vázquez, que está ahí, Elio, levanta la mano. A ver si El caso del profesor de música en San Nicolás sucede que tiene altas calificaciones, y si bien Florencia fue desplazado de la institución donde se surgieron estas sospechas, vamos a utilizar la figura de corrupción de menores, nos encontramos con que el profesor cumple tareas en otras instituciones, ¿está bien? O sea, fue removido creo que fue la escuela, bueno, fue removido de una escuela, pero sigue cumpliendo funciones en otra. Lo que las denuncias dicen es que él utiliza, por ejemplo, instrumentos de música, ¿está bien? En este caso era una flauta, y él, bueno, utilizaba a los chicos diciéndole que tenía similitud con, el pene, ¿no? Y jugando siempre con palabras como que sube, baja y cosas muy perversas. Claro. Nosotros recibimos la consulta del supuesto abusador, el supuesto abusador, el profesor. Fue él quien se acercó a nuestro CAG para decir que estaba siendo de alguna manera intimado por los padres a la salida de la escuela, porque los chicos le decían que pasaba esto dentro del aula, y bueno, y él se sentía como muy, no humillado, pero bueno, avergonzado por esta situación, que no es para menos, ¿no? Pero bueno, entonces era la palabra de los padres contra la del profesor. Si bien fue desplazado de este establecimiento, bueno, se encuentra en otros. Pero claro, bueno, sí, es para trabajar sobre esa figura de corrupción de menores. Bueno, pero en ese caso también lo que es importante es que las escuelas dependen de un organismo provincial y a la vez de lo que es Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, es importante que estas situaciones se trasladen. Obviamente que se va a tener que probar esta situación, pero seguramente a este señor se le abrió un sumario y se investiga, pero es importante que se transmita a nivel macro para que justamente pase esto, que no se vaya a otras escuelas y continúe con esta misma manera de enseñar, ¿no? Me parece. Que acá el rol importante también es de la escuela, de las autoridades de la escuela, para que eleven esta situación a lo que es el Ministerio de Educación de la provincia. No sé si... Listo, gracias. Bien. Preguntas que tengan que ver con el ámbito jurídico, me parece que hay más, sobre todo cuando aparece una madre que quiere saber algo, o quiere una orientación. ¿Cómo se manejan ustedes
si dice, a mí me parece que el abuelo o el tío o el padre, tengo que ir a la comisaría, tienen así reiteradamente este tipo de consultas. Ahí en San Pedro. Perdón. Sí, otra vez San Pedro. Yo en realidad soy coordinadora de acá del CAC de San Pedro. Suelo tener y he tenido consultas sobre abusos sexuales a menores. Puntualmente tuve hace 3 semanas una niña que vivía con su mamá, que su mamá tenía varios novios y la dejaba con los novios o le hacía partícipe de su relación sexual. Viene al CAJ la tía, nosotros desde acá, sin ningún tipo de recursos, porque sabemos que los CAJ funcionan de esa manera, y termino, porque acá, digamos, no es cabecera departamental San Pedro, terminamos con la defensora de familia en San Nicolás, quien hoy estamos en camino con una guarda, y la niña no tiene contacto con su mamá. Porque ella tampoco puede identificar la nena tiene 10 o 11 años, Valentina, pero no recuerda los nombres y apellidos de los novios, porque es así como ella le hacía creer, de su mamá. Incluso la mamá se iba a Capital, que tenía una pareja, y salía a trabajar, era prostituta en realidad, y la dejaba cuando ella me era el gordo. El gordo era un hombre que ella me lo describía canoso, adulto grande, y la dejaba los fines de semana a la nena con ella y se iba a prostituir, pero la nena quedaba siendo abusada y ella me relataba a mí qué era lo que este gordo, el hombre le hacía. Enseguida, bueno, fue asistida por psicólogos y está ahora con un tratamiento y está tramitándose la guarda con mucha rapidez en San Nicolás, con su defensora para que podamos obtener, obviamente, la guarda en forma inmediata. Igual la mamá es como que no le interesa ya tener contacto con la niña, pero, digamos, se mantiene. Lo único que ella reclama a la madre es que no le toquen el salario. Que creo que es habitualmente, no solamente en los abusos, sino en el digamos, como yo lo digo desde abogada, lo único que les interesa siempre por ahí estar atento a que puedan percibir o no percibir el salario. Entonces, obviamente que no aclaramos nada y ya fue notificada la mamá y no se presentó a ninguna de las 2 audiencias. Y bueno, y la nena ahora va a está con su tía, por suerte, así que bueno, ni siquiera, digamos, la mamá quiere saber nada con la nena para que no le involucre en ningún tema, pero lo importante es que la nena, digamos, que la niña, que no quiere tener ningún tipo de contacto con la mamá, porque no quiere volver a repetir historias. Incluso ella tuvo problemas en el colegio porque le contó una compañerita y esa compañera lo divulgó. Entonces tuvimos que tratarlo también desde el ámbito escolar para que no se genere bullying con la menor, porque si no seguimos con esta pobre criatura que le seguimos cargando su mochila. Bueno, yo quería contar más que nada, digamos, una de las tantas que tengo, en la que recuerdo que hace unos días salí para San Nicolás con la tía para poder lograr esto. Nada más. Pero y oíme, ¿el gordo está preso? El famoso gordo, ¿está preso? No, porque la nena no sabemos quién es. Se hizo una denuncia en fiscalía, pero el hombre está radicado. Ni siquiera sabemos dónde está, porque ella la trasladaba a una villa, no sabemos si en Lanús, Quilmes, no sabemos dónde, porque la nena no lo sabe decir. Y se ha cortado todo vínculo entre la tía de la nena y la mamá de la nena. ¿Y la madre tampoco tiene una causa penal porque podría llegar a ser explotación sexual de menor? Pero la madre ahora se fue de San Pedro, volvió no sabemos dónde está tampoco, porque se notificó, la notificación fue más allá de la guarda,
En el tema de la causa penal, digamos, no tenemos datos sobre dónde está la mamá, cuál es el domicilio, porque está con paradero desconocido. O sea, esta persona con la que ella iba se prostituía, pero no sabe, digamos, no tenía un lugar fijo para quedarse en Capital. Claro. Estaría como NN. Y una consulta más. ¿Quién llevó a cabo la denuncia penal? ¿La tía? La tía. Porque La acá madre no, es más. Sí, decime. No, decime y después les cuento. No, la tía, perdón, lo que pasa es que la misma mamá de Valentina cortó todo vínculo con la familia. Ya ahora estamos con un paradero desconocido. Tenía más, digamos, creo que tenía 3 o 4 hijos más, eran todos de distintos padres, y bueno, y ahora se produjo esto de que se fue, digamos, la única que dejó acá en San Pedro fue a la nena, Valentina, y los demás se los llevó con ella. Lo quiero aprovechar para decir que tal vez ya todas y todos lo saben, pero en la ley 26061, la de protección integral de niñez, en el artículo 30 existe se llama el deber de comunicar, ¿no? Una obligación que tenemos todos los empleados públicos en nuestras funciones y en las escuelas, en los hospitales, de comunicar en caso de enterarnos de alguna vulneración de derechos en niñas, niños o adolescentes, en principio el organismo de protección, ¿sí? Que vendrían a ser los servicios locales, las direcciones de niñez, que nosotros con la línea 0800, al trabajar desde el teléfono y trabajar a nivel nacional, lo que muchas veces hacemos es, cuando recibimos este tipo de denuncias y vemos que no hay una adulta o un adulto referente, como en el ejemplo que vos estás contando de la tía, sino que no habría adulto referente, nosotros ponemos en conocimiento a los organismos de protección para que tomen las medidas que consideren necesarias para proteger a esa niña, niño o adolescente. Como que es importante recalcar esto desde los CAG, desde los organismos de protección y también en las escuelas, porque hay muchas escuelas que hemos venido escuchando que no se quieren involucrar, tal vez porque los lugares son muy chicos, porque genera miedo, pero es súper importante asumir esta responsabilidad y hacernos cargo en el caso de no haber un adulto que vaya a hacerlo a la denuncia, de nosotros tomar la posta en este sentido. Esa aclaración quería hacer, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, levanten la mano. ¿En Posadas, Misiones? No veo. ¿No? No. Bien. Hay algo que quiero decirles, porque ustedes disponen del 0800 222 1717. Ustedes ya saben que es el número para los casos de abuso sexual que responden a todo el país. Yo quiero decirles que desde noviembre del año pasado hasta septiembre de este año tuvimos 3.576 llamadas. De esas llamadas, 1.705 víctimas de abuso. O sea, de 3.576, 1.705 fueron víctimas de abuso. Y el 75% de las llamadas correspondió a niños, niñas y adolescentes. O sea que el 75% del total de llamadas correspondió a niños, niñas y adolescentes. Es una cifra realmente interesante para ver, porque hay muchas llamadas que corresponden a adultos que dicen: yo me acordé ahora. Como hay una publicidad también visual a través de spots en los distintos medios, aparecen distintos cuadros, distintas publicidades que quizás ustedes vean.
el hecho de hablar del tema, la gente la ha sensibilizado y entonces sabe que puede llamar a este número y también empiezan a acordarse de cosas que le han pasado siendo niños o niñas. Entonces llaman y preguntan y cuentan, y realmente es interesante porque nosotros lo que hacemos es labrar un acta y mandársela al organismo de protección de la niñez. Se la mandamos a ese organismo en apoyo, después que nosotros le decimos diríjase a ese organismo y le damos la dirección, porque el truco en qué está, en que no le decimos vaya al organismo, le decimos el organismo queda en la calle tal, número de teléfono tal. Si nos llaman desde Salta o si nos llaman de Tierra del Fuego, como tenemos todo perfectamente ordenado, le decimos ¿dónde vive usted? En tal parte de Tierra del Fuego. Bueno, mire, cerca de tal calle que es donde vive usted, usted tiene un organismo de protección a la niñez que tiene tal dirección y tal número de teléfono. Vaya allí que nosotros ya estamos mandando un acta diciéndole que usted se va a hacer presente. Entonces, así las cosas funcionan. Y después también trabajamos con las fiscalías, con las comisarías, por eso las cosas funcionan. No es un número de teléfono para decirle vaya y preséntese, le decimos dónde tiene que ir y reforzamos con un acta en esa dirección. De manera que acuérdense que el 0800 pueden usarlo ustedes también para cualquier consulta o para derivar un llamado o sencillamente con algún historial que tengan delante y que les parezca que es interesante. Yo les comenté que si querían podíamos ver las distintas enunciaciones de los efectos, o sea, qué les pasa a los chicos. No sé si tienen tiempo y ganas, es decir, cuáles son los síntomas que muestran los chicos. Yo no se los leí, no se los planteé de entrada, porque está en todos los libros que se ocupan de abuso sexual y es un montón. Es decir, los insomnios, las arcadas, los vómitos, pero si ustedes quieren, yo les leo una parte de lo que yo pude sintetizar de las listas enormes que hay. No sé si esto forma parte o si ustedes prefieren dejarlo terminado el encuentro acá o si quieren hacer algún otro comentario. Esto queda a discernimiento de ustedes. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Seguir viendo material o dejarlo? ¿Cómo prefieren? Y nosotros en el programa trabajamos así, le preguntamos a la gente. Está Posadas, ¿verdad? Creo que tenían una pregunta, habían levantado la mano hoy. Ahí, sí. Que habrá, por favor. Ahí está, se escucha Posadas, ¿no? Hola. ¿De dónde están hablando? No, por favor, más fuerte al micrófono. No sé dónde está el micrófono. Bueno, la pregunta de acá desde Posadas es, hoy la doctora dijo de que ella quisiera que estén todos presos, pero esa realidad... Sí, pero no podemos oírte. No podemos oírte. No estás cerca del micrófono, no te escuchamos. Karina, por favor, acercale el micrófono. Hola. Bueno, hoy la doctora Eva decía que deseaba de que todos los abusadores estén presos, pero es una realidad que en Misiones hay muchísimos casos que abrevian o salen con condenas en suspenso, o sea, están en libertad. No oigo. ¿Y se escucha? Sí. Bien. Porque bueno, algunos casos sí son gravemente ultrajantes o están calificados con acceso carnal, pero también hay muchos casos de abusos que son lo que se conoce como el abuso sexual simple,
que se elevan a juicio a juzgados correccionales y salen con penas de suspenso. Entonces la pregunta es, más que nada para la doctora, ¿qué reglas de conducta puede fijar el juez para estos casos, ya que teniendo en cuenta de que el abusador sale en libertad? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Se puede hacer, no sé, alguna especie de obligarle a hacer algún tratamiento psicológico? La pregunta más que nada va orientada a eso, si tienen algún caso de experiencia con ese tema. Lo que dice es que hay muchos casos de abuso sexual. A ver, un momentito, porque yo no escuché bien la primera parte, me la están repitiendo. Hay muchos casos en Misiones de abuso sexual simple, entonces se les dan condenas en suspenso. Sí. Quedan en libertad, Sí. a menos que cometan otro delito y se les hace efectiva la prisión. Sí. Entonces, si considera usted si hay cuáles serían las mejores medidas o medidas que el juez pueda dictar. Ah, pero eso es para vos las mejores medidas. No, porque en relación a las conductas del agresor que queda en libertad, el agresor sexual, es más en relación a su comportamiento. No tengo idea. ¿Qué reglas de conducta, qué tratamientos psicológicos dijo, Tratamiento se puede dictar el juez? El primer tratamiento psicológico que a mí se me ocurre, digo porque estamos en el ámbito de la criminología, y en el ámbito de la criminalidad, criminología y sus derivaciones, habría que hacer un estudio de quién es el sujeto, es decir, habría que trabajar con test de Rorschach, es decir, hacer un psicodiagnóstico completo. El test de Rorschach sería uno básico para conocer las características primero de impulsividad del sujeto, para ver hasta dónde realmente es regulado por características impulsivas y hasta dónde puede él regularlas o no. Además, ha cometido un solo abuso, 2 abusos y durante cuánto tiempo. Es un abusador serial. ¿A cuántos niños ha abusado? ¿De qué edades? ¿De qué género? ¿Femenino? ¿Masculino? Entonces, en primer lugar hay que saber quién es ese abusador. Eso tiene que saberlo muy bien el juez. Y después el juez debe peritar, debe pedir un peritaje psicológico con lo primero que se me ocurre, con un psicodiagnóstico regulado por el test de Rorschach, que dicho sea de paso, no es fácil encontrar quienes tomen el test de Rorschach en todas las provincias. Esto es algo que también es deficitario en nuestro país, porque los testistas de Rorschach no son tampoco testistas que se encuentran en todas partes. De cualquier manera, para mí es fundamental, porque mal puede un juez poner pautas de conducta para un sujeto cuyo psiquismo no está estudiado. Entonces creo que el juez está en un brete allí para decirle qué conducta tiene que seguir si realmente no lo conoce suficientemente. Realmente no se me ocurre qué aconsejarle, pero lo primero es que tendría que estar en una orientación psicológica de cualquiera haya sido la condena que le hayan dado, que todavía no se la han dado, por lo que me dicen, que queda en libertad. Claro, porque es un abuso simple. Es una condena que es en suspenso, o sea, se lo condena, supongamos, a 3 años, pero como los delitos de 3 años son excarcelables, puede quedar libre. No, lo que yo me pregunto por qué es excarcelable. Bueno. Lo que pasa es que, claro, a mí me costaba, uno, que no escuchaba bien la pregunta, 2, es porque lo que no entiendo por qué es excarcelable un abuso simple. Entonces lo que tengo es que discutir con los abogados de Misiones por qué el abuso simple es excarcelable. Para mí no es excarcelable, lo lamento. Claro. Estas son las peleas que los psicólogos tenemos con los abogados. Si es un abusador, es un abusador. Ahora, esto como de costumbre es la corporación patriarcal. Es un abuso simple. Yo hablo desde el punto de vista de la persona abusada. Será un abuso simple. ¿Qué quiere decir simple? ¿Que la violó? No, no la violó. No hubo acceso carnal, me pareció escuchar algo por allí. No hubo acceso carnal, pero quisiera saber en qué estado se encuentra la víctima. Si se trató de un manoseo.
entonces aparece, es un simple manoseo. ¿Qué es un simple? Hay que ver cómo quedó la víctima por el simple manoseo. ¿O qué se entiende por un simple manoseo? Yo en este sentido me avengo a los criterios psicológicos de lo que significa un abuso. Un abuso puede ser leve, puede ser grave, pero yo lo primero que hago es revisar la ley. Yo no estoy de acuerdo con que un sujeto abusador esté en libertad y en principio no estoy de acuerdo con la ley. Esto es un derecho ciudadano, no acordar con la legislación, que tampoco sé de cuánto es. Ahora, con esto no contesto al colega, porque el colega me va a decir, bueno, Eva, no me sirve absolutamente para nada lo que me estás diciendo, porque yo no puedo ir y cambiar la ley. Y yo estoy convencida que sí, que las leyes se pueden cambiar. Es decir, no estoy para nada conforme con que el colega se conforme con que la ley es la ley. Y la ley se puede cambiar y se puede armar de alguna manera para cambiarla la ley. Por empezar, en este momento en la Argentina, anoche acaba de votarse la paridad, y esta es una ley que no existía, existe desde anoche, la paridad de la cuota de representación de mujeres en las listas. Esto no existía. Las mujeres podíamos ocupar en las listas de los partidos políticos el 30%. Desde anoche podemos ocupar, no podemos, debemos ocupar el 50%. Las leyes se cambian, las hemos cambiado ayer. Entonces, no me digan que no se pueden cambiar las leyes. Esto no tiene nada que ver, simplemente para decir que las leyes se cambian. Así que, colega, lo siento mucho, no te puedo ayudar, porque lo que planteo es que la ley es lo que yo no acepto, pero además de no aceptar la ley, que no te sirve para nada, tampoco te sirve para mucho lo que te digo, que el juez necesita una prueba, el test de Rorschach. Primero, una vez que conozca al sujeto, podrá decir, ¿tiene características de impulsividad? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿es probable que siga abusando? No es probable que siga abusando. Y entonces, según la cabeza del juez, porque estamos dependiendo de la cabeza del juez, entonces él dictará la norma para que siga andando por la calle o para que no siga andando por la calle. Ustedes se dan cuenta que esto es un país emergente, la Argentina. Es el modo elegante que tenemos de decir que es un país en vías de desarrollo. Hasta aquí es lo que te puedo contestar. ¿Hay alguna otra pregunta? Claro, yo sé que no satisfago con esto, pero no tenía tampoco esperanza de satisfacer todas las preguntas. Yo soy una modesta coordinadora de programa. Ustedes tendrían que tener acá un equipo de profesionales muy entrenados en muchas disciplinas, y yo no soy más que una modesta psicóloga y una modesta coordinadora de un programa. La gente de Neuquén, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Más que nada tenía una consulta por el tema de un caso que estamos atendiendo en esta última semana. Es un caso muy conocido acá en Neuquén. Ya hubo una sentencia, al abusador abusó de su hijastra y de su hijo biológico, tuvieron 3 años. En este momento el señor tiene una probation, está en libertad, se está por vencer esa probation, y bueno, en sí, los particulares, psicológicos, el chico no quiere hablar del tema, no quiere que se hable, no quiere mencionarlo, y no sabemos si es conveniente tal vez intentar insistir o dejarlo ahí y no seguir tiempo. Y no sabemos qué es lo que nos conviene hacer y tampoco queremos entorpecer el caso en sí. Sí. ¿Vos escuchaste el caso, el nombre del caso? No, ¿cómo es el nombre del caso? El caso, el hombre es un señor muy conocido acá en Neuquén, es Aldo Renato Amán, tiene muchas influencias acá en Neuquén. Su hijastra es Agustina Pampinelli. Está bien. Sí, no, el nombre de la niña no es necesario. El caso, el señor abusó de su hijo biológico y de su hijastra, tiene una probation que se está por vencer, el chico no quiere hablar, o sea, se ve que lo entrevistaron nuevamente o le hicieron los estudios, no quiere dar más datos, no quiere hablar más del tema,
y lo que ellos plantean es si insistir sobre hablar con el menor, en este caso implicado, o eso sería entorpecer más la causa y teniendo en cuenta quizás estas características de la persona de quien se trata. Yo lo que considero es que es importante, acá la doctora podrá dar también su opinión, es importante respetar también al niño, o sea, no está bueno obligarlo a hablar sobre una situación que fue traumática para él, y sabemos que igual es súper importante en relación a la prueba, porque muchas veces lo único que se tiene es el testimonio de ellos, de él en este caso. Lo que también acá hay que tener en cuenta es que ya hay una sentencia, como vos me dijiste, y me parece que lo que hay que buscar principalmente es la protección de tanto la hijastra como del nene en relación a este agresor, que eso se puede hacer a través de medidas de protección, a través del organismo de protección. Y desde lo penal, o sea, ustedes desde el CAGE están patrocinando, o ¿cómo es? Porque hay posibilidades de apelar, esa probation ya está firme. No, ¿Cuál es la...? Nosotros patrocinio no podemos hacer, el caso ya fue hace mucho tiempo, esto fue hace casi 15 años, pero bueno, el padre pidió seguir viendo a su hijo. El hijo cuando los padres tenían 5 años y el abuso ocurrió cuando tenía 9. Así que fue posterior, a pesar de que la mujer dijo que el hombre no estaba apto para seguir teniendo visitas con el hijo. Lo siguió viendo, digamos, porque la justicia no pero a favor del chico, de que no lo siga viendo el padre, el chico terminó teniendo más. Ya. El señor tiene muchas influencias acá en la provincia de Neuquén, por eso le dieron esta probation, porque incluso el chico fue a tomar a clases porque dijeron que no estaba. Yo no la tiene. Corta. Le voy a... ¿Se escucha? Sí. El tema es que es verdad que por ahí vos decís que existen amiguismos entre sería el agresor y el Poder Judicial. Sí. Sería una cosa así. En este caso, supongo que debe haber un juzgado de familia interviniendo y nosotros casi siempre trabajamos y sabemos que es una lucha sobre todo de los abogados, pero que le den importancia a la figura del abogado del niño. Yo no sé si en Neuquén tienen la posibilidad o conocen esta figura que se introdujo también por la Ley Nacional, la 26061, y que no es necesario que haya ninguna ley específica para que un abogado se presente como patrocinante específico del niño o de la niña. ¿Qué pasa en este caso? Hace justamente que la voz, en este caso del nene o de la niña, se escuche, y si ellos no quieren tener contacto con el agresor, no lo tengan. Es como una herramienta más también para hacer fuerza a esta situación, porque si son ellos quienes ya también se pueden dar a entender, pueden explicarlo hasta verbalmente, que no quieren tener contacto con esta persona, tienen que tener el espacio, es obligación del juez tomar esta situación y escucharlos. Yo no sé si esto lo desarrollaron, si se hizo, si no. Vieron que es como complejo el tema, o sea, hablar en el aire, digo, sin conocer el caso. Es entendible. El caso nos llegó porque la madre se quiere ir de la provincia, la madre trabaja en la municipalidad de Neuquén y quiere pedir un pase municipal, se quiere ir. Pero bueno, ante ese irse, también tenemos que ver todas las partes legales, al chico al ser menor, que no haya una contradicción, son como muchas cosas, pero bueno, nos comentan en parte es esto de que el chico no quiere hablar del tema, porque bueno, la madre plantea que como es varón, es como que es más difícil contar que tuvo un abuso sexual a diferencia de que si fue una mujer. Es lo que nos dice la madre.
pero bueno, no sabemos si es conveniente tener una charla personal con el chico, sino hablar con el chico directamente y solo manejarnos con la madre, más que nada es por eso la consulta. Claro. ¿Y quién quiere tener la charla personal con el chico? En realidad, desde el CAS quieren tener la charla personal. Queremos saber si sería conveniente tener la charla. Desde el CAS. Desde el CAS sí que quieren tener la charla. Ellos dicen que el niño no quiere volver a hablar de la situación. Sí. Sí, y creen si es conveniente desde el CAS entrevistarlo igual. Sí. Y probar, si el chico se niega, se negará realmente, pero el intento se puede hacer de hablar con el chico. Cuando un adolescente no quiere hablar, si no habla, pero el intento se puede hacer de citarlo en un lugar que tampoco sea el mismo CAJ, sino un lugar neutro, que no sea el CAJ, que es un lugar oficial, sino en un lugar neutro que puede ser un lugar como un parque, un jardín, no diría una confitería, pero un parque, un jardín donde se pueda, una plaza donde se pueda estar hablando cómodamente con un papel para anotar, que sea poco menos persecutorio. Bien, ¿y hay alguna medida o alguna forma, esquema en el cual, digamos, en el momento si el chico accede a tener una entrevista con nosotras, hay alguna medida o alguna forma que debamos tomar para que no se sienta incómodo, no revictimizarlo, digamos? ¿Hay alguna forma de intervenir ante eso? Si hay alguna forma de no revictimizarlo en la entrevista, como evitar la revictimización. Pero una psicóloga tiene que saber cómo hacer la entrevista. Claro, pero no tenemos psicólogos en este momento en el CAF de Neuquén. Bueno, entonces estamos mal, porque a mí no me consta que un abogado pueda hacer una entrevista técnicamente, y no es por desmerecer a un abogado, pero una entrevista abierta es un poco complejo, es decir, hay preguntas que no se deben hacer y silencios que hay que respetar. Una entrevista es una técnica. Entonces, ahora no es posible que ustedes tengan una psicóloga de repuesto, para decirlo de algún modo. Sí, ahora supuestamente en las próximas semanas va a llegar un psicólogo, pero bueno, en el momento de decir esperamos o vemos cómo hacemos. Se supone que va a llegar alguien, un psicólogo al CAF para trabajar en el equipo. Porque sería lo mejor, sería lo razonable. Una psicóloga tiene que estar entrenada en hacer entrevistas que no revictimicen, porque si no queda todo a cargo y responsabilidad de una abogada, y es mucho peso. Bien. Sí. Otra cosa que se me ocurre, ¿no está haciendo algún tipo de terapia el nene? Porque tal vez se puede pedir un informe a su terapeuta. Mira, lo que tengo entendido es que no está haciendo porque no quiere volver a hablar del tema, pero debería volver a consultarlo con la madre y corroborar si es así, o sea, a ver si hubo incluso en su momento algún médico que lo atendió para poder hablar con ellos. Sí, o ver mismo también si se trabajó desde el servicio local. Ustedes ahí en el servicio local en Neuquén tienen, ¿no?, también organismo de protección, porque tal vez ellos también tienen un trabajo ya elaborado y pueden articular. Bien. También porque trabajan interdisciplinariamente y tienen como la perspectiva enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes. De todos modos, dejamos abierto, obviamente, a la línea se pueden comunicar ustedes y pedir comunicarse con, o pueden hablar mismo con una trabajadora social o psicóloga, que son quienes atienden los teléfonos, o mismo solicitar, no sé si quieren plantear el caso y poder pensarlos conjuntamente. No sé si está de acuerdo, doctora. Sí. Como para poder buscar líneas de abordaje. Está, bueno, gracias. No, de nada. Pero lo que yo decía, necesitan acá un equipo para responder, mucho más que 2 personas, necesitan un equipo con más gente, con sociólogos y con más abogados también y más psicólogos, con
más experiencia, no solamente más experiencia, pero básicamente he visto que casos jurídicos son los que han planteado con más dureza y con más necesidad de apoyo, ¿no? Bien, hasta aquí hemos podido llegar, y entonces en nombre de María Fernanda Rodríguez, yo les agradezco mucho esta reunión de los CAG y le informaré a María Fernanda esta solidaridad de ustedes con nosotros, con el programa, asistiendo y acompañándonos con la buena voluntad con que lo han hecho. Así que muchísimas gracias, y gracias a la gente de Punto Digital, que es la que nos organizó toda esta tenida. Muchas gracias. Chao, adiós. Adiós.